Gracias por haber venido, Sergio Berni. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué dice? ¿Cómo está? Bien, muy bien, bienvenido. El rector de la escuela Juan Bucetich. De la universidad. De la universidad. Allí se forman a los policías bonaerenses. No, allí se forman las carreras de posgrado, sobre todo ligado a la seguridad, en un ambiente universitario. No tiene nada que ver con la escuela Bucetich, donde se forman los policías. Este es un instituto universitario. Y paralelamente soy senador de la provincia. ¿Y cómo es ese nuevo desafío? Bueno, por sobre todas las cosas, el desafío es el poder legislativo, ¿no? Poder, donde tiene una gran responsabilidad a la hora de tener que legislar, en darle las herramientas al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial para afrontar esta problemática de la seguridad, de herramientas que mientras fue ministro muchas veces las solicité y quedaron cajoneadas en algún escritorio de senadores, por sobre todas las cosas. Entonces me parece que el desafío y la decisión de ir al Senado de la Provincia de Buenos Aires es eso, revitalizar todas las leyes que le dan mayor capacidad de acción a la policía y por sobre todas las cosas a la justicia. Hoy causó impacto una declaración que hizo hoy en Radio La Red con Paulo Vilouta, donde habló de un escenario de mayor conflictividad y violencia en la medida en que la crisis económica genere a un sector de la población que tenga que salir a robar o a generarse por otros medios lo que no pueda tener vía el trabajo. Digo, eso generó conmoción. ¿Cómo es el escenario que están viendo? Primero, no es un análisis especulativo de un escenario que puede llegar a ocurrir. Es solamente el estudio de aquellos evidencias empíricas que se han hecho en organismos que se dedican a estudiar la criminalidad, como en Naciones Unidas, que hay varios trabajos, por sobre todas las cosas, en ciudades muy grandes, como Buenos Aires, San Pablo, donde se refleja el aumento de la criminalidad con la caída de los ingresos del PBI. Hay una relación totalmente acompasada. Cuando la actividad económica cae, aumenta instantáneamente el delito y después cuando esa actividad económica se empieza a regularizar, el delito cuesta mucho volverlo a la normalidad. Bueno, eso es lo que se vieron en varias ciudades importantes a través de agencias como las Naciones Unidas que estudian este fenómeno. ¿Y cómo estamos hoy? Puede decir provincia de Buenos Aires, voy a territorio que conoce. ¿Cómo estamos hoy en este sentido? Bueno, en realidad para hacer un análisis de cómo estamos hoy es como usted no puede hacer como un paciente, ¿no? Usted para hacer no solamente ese aspecto, sino tiene que remitirse a los estudios complementarios. Y una cosa es lo que dice la estadística, otra cosa es lo que refleja o parece ser, pero más allá de todo esto estamos ante un escenario que recién escuchaba a la diputada explicitarlo claramente. Hay un poder de caída de los ingresos de manera fenomenal y eso empuja automáticamente a la criminalidad. Y eso, digo, ¿hay manera de poder contenerlo o solo desde la política se puede resolver? Porque digo, esto de caída de ingresos se empuja a la criminalidad. Digo, esto Sergio, es lo que acabas de plantear. Digo, ¿cómo se revierte eso cuando estamos a 50 días de un nuevo gobierno y recién de empezarse a implementar políticas de ajuste? Son dos cosas distintas. Una cosa es este aumento que vamos a evidenciar de la criminalidad por bajo nivel de ingresos, por sobre todo per cápita a nivel país, es una cosa, pero la otra es, más allá de esta coyuntura, también tenemos que resolver un problema de criminalidad que la política todavía no ha sabido, no ha querido o no le ha interesado resolverlo, ¿no? Porque hasta ahora, siempre que aquellos actores, porque cuando hablamos de criminalidad, estamos hablando de algo que es multiagencial y multidisciplinario. Y muchos creen que el problema de la seguridad es un tema simplemente policial y que se arregla con más policías. Y la verdad que es una deducción totalmente desacertada. De hecho, los países, fíjese qué paradoja, los países con mayor seguridad no son los que más policías tienen por cantidad de habitantes, sino los que más fiscales tienen por cantidad de fiscales. O sea, fíjese, y es una realidad que usted la puede observar en nuestra provincia.
Entonces, yo le invito a usted a que recorra cualquier fiscalía de la provincia de Buenos Aires, más allá de aquellas fiscalías que sus cargos no han sido ocupados, igual que los juzgados, y cuando entra una fiscalía dice, Dios mío, ¿cómo puede ser que un fiscal pueda trabajar en estas condiciones? Yo le puedo asegurar que haga este ejercicio, entre a todos los baños de la fiscalía. Fíjese cuánto tiempo le va a llevar a encontrar el inodoro. Los baños son grandes depósitos de expedientes. Bien. Atrás de cada expediente hay un delito, atrás de cada delito hay un criminal. Expediente que está en el baño es un criminal que está en la calle. Entonces, no es un problema policial, es un problema, como decíamos recién, multiagencial y multidisciplinario, que independientemente del problema económico hay que resolverlo. Porque a diferencia de muchos países, ¿no? Justamente a partir del triunfo de Bukele en estos días estuvo muy en el tapete en las definiciones que ha tomado Bukele en materia de seguridad. A diferencia de El Salvador, nosotros tenemos un delito todavía muy precario, ¿no? Y ese delito muy precario se resuelve con políticas activas, donde se tienen que involucrar primeramente aquellos que tienen responsabilidad de gestión en los territorios donde se produce el delito, ¿no? Exclusión y delincuencia van de la mano. Entonces, si no hay políticas de inclusión en esos lugares donde se produce el delito, ya empezamos con el pie izquierdo. Después tenemos que hablar de la justicia, tenemos que hablar del desastre que son el sistema penitenciario, ni hablar lo que en otros países es el talón de Aquiles del control de la criminalidad, que es cómo controlamos a los delincuentes una vez que salen cumpliendo su condena. Claro. En la Argentina hay y en todas las provincias hay un instituto que es el Patronato Deliberado. Hasta el nombre suena feo, ¿no es cierto? Pero la verdad es que no existe. No, porque nadie está cubriendo ese liberado. La verdad que no existe. Entonces, no es que el problema es un solo factor. Acá hay una multicausalidad, hay muchísimos responsables del Estado, y cuando digo Estado, no me refiero al Poder Ejecutivo, me refiero a todos los actores del Estado, Poder Judicial, Poder Legislativo, instituciones que deben involucrarse y que muchos cobran para hacer un trabajo que no hacen, y donde todos están muy cómodos, ¿no?, en la situación de decirle, bueno, esto es un tema policial, y nada más erróneo que eso. Entonces me parece que hay que empezar a unir todos los eslabones de esta cadena, exigirle que asuman una responsabilidad a la cual vienen eludiendo, y le puedo asegurar que el problema de la seguridad, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, no quiero ser simplista y decir que se resuelve rápidamente, pero le puedo asegurar que tiene una génesis mucho más fácil y no tan complicada como la que estábamos viendo recién en El Salvador. Sergio, usted nombraba recién el fenómeno Bukele, sé que ha habido, no un contacto todavía, pero ha habido con el gobierno nacional un acercamiento de posiciones, ofreciendo asistencia a la Argentina. ¿Cree que el modelo Bukele es transferible a nuestro país? Sí, absolutamente, no tengo ninguna duda. ¿Es transferible? Es totalmente transferible. Ahora, es como que, no sé, que usted me diga, tengo que andar con un Fórmula 1 por la calle, ¿se puede? Sí, se puede. ¿Vale la pena? No, no vale la pena. Me parece que la problemática del Salvador, estamos hablando de uno de los países con mayor índice de criminalidad del mundo, no estamos hablando. Sí. Y no nos olvidemos que la provincia de Buenos Aires es una de las provincias que tienen los índices de criminalidad más bajos de Latinoamérica. Los más bajos de Latinoamérica. Es impopular lo que dice, pero es cierto. No, por eso, aunque a muchos les duela, porque todos les gustan No, porque también, pero una muerte, Sergio... pero por supuesto, pero es como recién, si usted quiere hacer un diagnóstico, tiene que ver los análisis. Completamente. ¿no? Si usted quiere hablar de seguridad, tiene que ver evidencia científica. Esa evidencia científica, evidencia empírica, son estadísticas. Las estadísticas dicen que en la Argentina usted tiene, en la provincia de Buenos Aires, 4 homicidios cada 100.000. Estamos hablando de El Salvador, que tenía casi 50, sí. ¿No es cierto? No es Rosario, sí. No, estamos entre las provincias con menos índice de criminalidad. ¿Eso quiere decir que está todo bien? No, no está todo bien. Claro, mientras tengamos 4 homicidios, es una barbaridad. Sí. Ahora, lo que le digo que tampoco es una situación complicada. No estamos ante la FARC, no estamos ante Hamas, no estamos ante el cartel de Sinaloa, estamos ante un delito totalmente precarizado, pero no organizado todavía. Totalmente precarizado, que es el principio de lo que terminó siendo El Salvador, que hay que entender la lógica criminal que de muta y evoluciona. Cómo terminan las maras salvadoreñas.
A excepción del narcotráfico, que es un delito complejo, fíjese usted que es una persona que se dedica a policiales, fíjese, cuando nos tocó la responsabilidad de gestionar la seguridad en la provincia de Buenos Aires, el delito que desvelaba a todos los bonaerenses era el de secuestro extorsivo. No hay delito más complejo que el secuestro extorsivo. Sí. Eran 4 o 5 por noche, ¿me equivoco? No, y casi desapareció. Desapareció. Hace 2 años que no tiene un secuestro extorsivo de lo que estamos hablando. Sí. El delito complejo como el de asalto al banco. Me acuerdo que al segundo día de haber asumido, asaltaron la sucursal de La Matanza del Banco Nación y ejecutaron a un cajero a sangre fría por el solo hecho de ejecutarlo. Sí, lo recuerdo perfectamente. Bueno, nosotros con la inteligencia criminal fuimos desbaratando cada una de esas bandas organizadas. Sí. El problema del delito amateur, como se le dice en la jerga profesional, o este delito que es totalmente desorganizado, precario, que te matan por un celular. El problema de ese delito es que ahí no llega la inteligencia criminal, ahí cuesta mucho más la prevención y que además no sabe cómo va a terminar. Claro. Sergio. Entonces, ese es el gran problema en la provincia de Buenos Aires y le puedo garantizar que moviendo a aquellos responsables que tienen que sacar el culo de la silla y ponerse a trabajar para coordinar todo esto, la solución no es muy difícil. Déjame una cortita para terminar, pero yo entiendo y le reconozco con diferencias el labor que usted ha hecho en la provincia de Buenos Aires. Pero ¿cómo hace? Cuando usted es el secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, uno de los distritos más complejos, y tiene en Nación alguien que está enfrentado ideológicamente con usted y empiezan a chocar y en el medio está la gente. Entonces, si de un mismo partido político no se pueden poner de acuerdo para llevar adelante una política de seguridad, al menos que apunte a ser exitosa, ¿cómo puede ser trasladable una situación como la de Bukele, que arrasó con absolutamente toda la opinión pública y llevó adelante un proceso exitoso? Lo discutimos, pero bajó... Mire, Perón decía que la única verdad es la realidad. Sí. Cuando usted interrogaba a los salvadoreños hace 3 años atrás, el único problema que los develaba era la inseguridad. Sin duda. Ganó con el 85%. Sí. Entonces, me parece que, a confesión de parte de relevo de prueba, me parece que no hace falta ni discutir si lo de Bukele funcionó o no funcionó para la sociedad salvadoreña. Completamente. Lo que le quiero decir es que en la provincia de Buenos Aires estamos a tiempo de no tener que llegar a ser Salvador. ¿Se puede exportar el modelo de Bukele? Sí, se puede exportar. Necesitamos semejante es como matar a una mosca con un cañón. Sí. Nosotros hoy podemos ir resolviendo, porque para todo esto se necesita mucha inversión. Y tenemos un presidente que dice no hay plata. Entonces, por más que hagamos lo que hagamos, si no hay plata, no hay nada. ¿Sí? Porque la justicia funciona a base de plata, porque... el equipamiento de las fuerzas federales. No solamente las fuerzas federales, todo lo que significa. Mire, hoy hacía semejante un razonamiento. ¿Cómo puede ser que usted agarra la ruta y ve a las vacas con un chip que el dueño de la vaca sabe dónde está, cuánto pesa, qué hace, qué toro le gusta, sabe todo? Y nosotros, Estado, no podemos controlar una persona que sale de la cárcel. Entonces eso es de Siria, no es imposibilidad. Claro. Eso es de Siria. Entonces me parece que lo que hay que hacer es lo que estamos haciendo ahora, venir a interpelar a todos los actores, los diferentes poderes que tienen que asumir una responsabilidad que para eso le pagan. Ahora, Sergio, teniendo en cuenta lo que fue su gestión hace 4 años como ministro de Seguridad y lo que se está viendo ahora, ¿hay más coordinación entre la provincia y Nación en materia de seguridad ahora con Javier Milei o cuando estaba Alberto Fernández? Hay más diálogo, coordinación todavía ninguna. O sea, no quiero ser despectivo. Hay mucho más diálogo, mucho mayor entendimiento. Me parece que si levantamos el teléfono con la ministra Bullrich podemos hablar, podemos discutir, podemos estar de acuerdo, no podemos estar de acuerdo, pero lo importante es eso. Ahora, la coordinación se ve una vez que en materia policial, una vez que los efectivos están en la calle trabajando, y hasta ahora entiendo que están en un programa de reorganización, pero eso se lo contestaremos dentro de pocos meses. Sergio, ¿qué evaluación haces del protocolo, sobre todo en las 3 noches de la semana pasada, donde fue el momento más caliente, más fuerte, que se generó ahí en la Plaza del Congreso, en la aplicación en sí?
Mire, usted me conoce. Sabe que el primero en alzar la voz, la calle no se corta, desde hace años soy yo. Y he trabajado para eso y usted me vio en la calle trabajar. Sí. Ahora, en mis 35 años de médico, ¿sí?, aprendí que no existen enfermedades, existen enfermos, ¿no? Y que cada enfermo con una misma enfermedad necesita diferentes tratamientos. Y que un medicamento no hace el mismo efecto en dos pacientes con la misma enfermedad. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Una cosa es el protocolo, que está bien, es algo que está institucionalizado, que es una norma, un reglamento, pero ahí es donde está la mirada y la conducción política de quien tiene la responsabilidad de llevarlo adelante, y es el que tiene que saber cuándo sí, cuándo no, y cómo ir regulando las diferentes, en este caso, fuerzas federales. Sí. No es lo mismo un piquete en la calle por extorsivo, por planes, o cuántas veces se corta la luz y los vecinos le cortan la autopista y dejan 2 horas a la gente tirada, o la ambulancia no puede pasar. Una cosa son cortes extorsivos, focalizados, y otra cosa cuando tenés un gran reclamo que no es organizado y que es constitucional. Y que además, el fin último del protocolo antipiquete, ¿cuál es? Que los autos circulen. Sí. Ahora, si la calle, en vez de cortarla a la gente que se está manifestando, lo está cortando la policía, en los fines prácticos es exactamente lo mismo, lo único que nos sale mucho más caro, y esa policía, en vez de estar en los barrios, está desperdiciada ahí. Entonces, me parece que no se mide todo con la misma vara, y ahí es donde está la capacidad operacional de quien comanda las fuerzas de seguridad. Por eso usted me veía todos los días trabajando en la calle. Usted me habrá visto decenas de veces en los piquetes. Sí, en los y eso operativos. no es solamente la mirada política, es entender cómo funciona la capacidad operativa de la policía, pero además es respaldar a las fuerzas federales. Porque a la fuerza de seguridad no se los respalda desde un escritorio diciendo yo no voy a tirar un policía por la ventana. La forma de respaldar a una fuerza de seguridad es asumiendo quien conduce la responsabilidad civil y penal por todo lo que pueda suceder. No decirle al jefe de la policía vaya y desaloje, y después, como pasó en Neuquén, en el sur, cuando los prefectos mataron a Rafael Nahuel, terminaron todos presos y todos se lavaron las manos. Entonces, eso no es la forma de sostener a la policía. La policía se sostiene asumiendo quién conduce la responsabilidad civil y penal por los hechos que suceden. Ya estoy, Hernán, pero digo, te pregunto en estos términos. Porque yo le escuché a la ministra decir, bueno, si se muere alguien, a mí no me van a detener, porque se desliga de la responsabilidad penal. Quisiera ver si asume ella la responsabilidad penal, es capaz de decir la barbaridad que dijo. Lo que también plantea el gobierno, y no públicamente Patricia Bullrich, es que le quieren cargar un muerto, y que eso pasó en los últimos 3 días en la Plaza del Congreso, que buscaron las fuerzas de choque y la militancia, buscaron que el gobierno se cargue un muerto a 50 días de la gestión de este tipo de manifestaciones. Mire, quienes estamos en la calle todos los días sabemos que eso es lo que pasó el otro día en el Congreso, no es nada que no hayamos evidenciado permanentemente. Es la típica disputa de cartel, la típica disputa política en la calle entre los grupos de izquierda y la policía. Usted veía a la gente pacífica, la gente normal, manifestándose en la calle, y la verdad que no hacía las atrocidades que hicieron estos animales de romper la vereda, tirar piedra, eso de animales. Yo estoy hablando de cuando el pueblo se expresa pacíficamente. Estos no son el pueblo que se expresa, son delincuentes que vinieron a romper el Congreso. Que además la policía debería haber actuado mucho más rápido, no pueden dejar a tres desacatados rompiendo la vereda para buscar. Entonces, ¿de qué sirve todo un protocolo si cuando tenemos que actuar no sirve? Sergio, como dirigente de la provincia de Buenos Aires, te pregunto por las declaraciones de Jorge Macri hoy de priorizar en los hospitales a los porteños, en detrimento en principio de los bonaerenses. ¿Qué pensás al respecto? Me parece que fueron declaraciones acertadas, me parece que la provincia de Buenos Aires aporta mucho, pero mucho dinero en la ciudad de Buenos Aires, con los más de 1,5 millones de trabajadores que vienen del conurbano bonaerense a trabajar a la ciudad de Buenos Aires. Eso no es gente que se traslada solamente, cobra su salario y se va. Es gente que deja mucho dinero en la ciudad de Buenos Aires. Es una ciudad que no tiene el sistema de salud preparado para atender
los 3 millones de habitantes que circulan todos los días. Y no lo digo ahora, esto se vio muy claramente cuando fue la pandemia. ¿Y por qué no está preparada? Porque tiene la comodidad de que el 80% de los porteños tienen o tenían hasta hace muy poco, porque después de marzo vamos a ver qué pasa con las obras sociales, ¿no? Porque ya mucha gente que he hablado ya se está empezando a desafiliar con las lágrimas porque no pueden pagar la obra social. Pero hasta ahora el 80% tenían obra social, entonces no tiene un sistema de salud que pueda contener la gran demanda. Y esto lo podemos ver y analizar cuando fue la pandemia. No nos olvidemos que en pleno pico de pandemia, si no es por la provincia de Buenos Aires, por la reserva de camas que tenía, colapsó totalmente el sistema de salud de la ciudad de Buenos Aires. Y lo puedo decir inclusive hasta experiencias personales. Mi hermana, que tiene una prepaga y que pagaba las cuotas más caras, tuvo que ser hospitalizada en un hospital de la provincia de Buenos Aires, porque su obra social, su prepaga, con nombre y apellido OSDE, no supo, se desligó de su problema. Entonces, eso quedó evidenciado en la pandemia. El sistema de salud de la ciudad de Buenos Aires va a colapsar mucho más con este modelo de prácticamente estatización, porque a diferencia de lo que todo... Milei habla de privatización, 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 pero la salud se está estatizando, porque aquel que tenía prepaga se está corriendo al sistema estatal. Aquel que llevaba a su hijo al colegio privado se empezó a correr al sistema estatal. Entonces, esta estatización de la salud, por sobre todas las cosas, en la ciudad de Buenos Aires, va a hacer explotar un sistema sanitario que no está preparado para contener los 3 millones de personas que deambulan todos los días por la ciudad de Buenos Aires. Sergio, lo traigo de vuelta al tema del protocolo antipiquete. ¿Usted cómo, en su experiencia, cómo calificaría lo que sucedió? Fue una provocación, lo decía yo antes. Siempre provocación, siempre provocación. Pero espere, porque yo digo esto. Los otros días eran 50, que me están diciendo no eran 50. Digo, la primera vez, estamos al aire, acá en vivo, eran 50 que nada, eran las 11 de la noche, si la policía... Había 800 efectivos federales, ¿sí? Porque era de prefectura, policía seguridad portuaria. Si la policía se corría y se quedaba sobre la vereda, 20 minutos después se iban. Terminó todo como un desastre. Hoy veíamos lo mismo, había un montón de gente, ya la ley había ido para atrás y seguían ahí en la calle. Entonces digo, ¿cuál es el análisis? ¿Qué hace usted de cómo se llevó adelante en todas estas jornadas? ¿Qué falló? ¿Qué falló? Gracias. La conducción política. Falla la conducción política porque esa es la diferencia entre el aficionado y el profesional. El profesional tiene método y ese método es el que le permite... Patricia Bullrich no tiene método. Y yo no la vi trabajar en la calle, no la vi tomar una decisión, no la vi tomar una decisión operacional. Como decía San Martín, yo no le puedo exigir a mis soldados lo que yo no soy capaz de hacer. Entonces yo no le puedo exigir a la policía si no soy capaz de hacerlo. Y para hacerlo tengo que ser un profesional. Y para ser un profesional tengo que saber lo que estoy haciendo. Capaz que, como decía recién, en mis 35 años de cirujano me enseñó que no puedo improvisar, porque los errores de la improvisación los paga el paciente. Esto es exactamente lo mismo. Yo nunca la vi tomar una definición operacional, ni a ella ni a todo su gabinete. Como dije recién, no quiero ser autorreferencial, pero usted me vio 20 millones de veces en la calle. Sí. Con aciertos, con errores, 20 millones de veces, pero siempre estuve ahí. Sí. Y no porque sea una cuestión mediática. Así se ligó un piñazo una vez. Son las cosas que pasan. En general, Perón decía, el que no quiere conducir con éxito, que no haga nada. ¿Sí? Y nosotros de eso hacemos todos los días. Y no solamente esa, varias de esas me salieron mal. Pero la gente lo que valora es la vocación de uno por resolver los problemas. Entonces no se puede estar simplemente sobreactuando desde un escritorio y no asumir la responsabilidad y no conocer cómo es la capacidad operativa de la fuerza que uno conduce. Yo hasta ahora no vi ningún funcionario público hacerse cargo de lo que está mandando a hacer. Entonces, si usted me pregunta, yo recuerdo las discusiones que tenía con los compañeros de mi espacio político, cuando fue lo de Maldonado. Yo decía, lo de Maldonado no hay ninguna complicidad de la Gendarmería. No tengo ninguna duda que la Gendarmería no es cómplice. Ahora, ¿dónde está el funcionario político
que le dio la orden a la Gendarmería de que avance sobre una propiedad privada sin orden judicial. Eso se llama nexo de causalidad judicialmente. Tiene una responsabilidad penal. Sin duda. Entonces se escondieron todos y se lavaron las manos. Y eso es lo que no puede pasar. Si usted quiere conducir con éxito, tiene que saber lo que está haciendo. Y para saber lo que tiene que estar haciendo, tiene que estar al mando para asumir la responsabilidad civil y penal de lo que hace. Porque le vuelvo a repetir, hoy le escuché o ayer a Bullrich decir, bueno, si hay un muerto no me van a detener. No lo detiene porque ella le tira la pelota a los policías. Sí. Hay que ver si ella es capaz de asumir esa responsabilidad. Sergio, gracias por